Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy venimos con un libro que es un clásico, obviamente, que es perdón, que seguramente la gente que ha tenido oportunidad de leerlo o ver la película o conocer un poco de la historia de dónde surgió este libro, les va a causar un gran gusto y una grata sonrisa el saber que hubo una historia de las máximas asesinas seriales existentes en México, por ahí de los sesentas, que posteriormente fueron llevadas a la pantalla grande por Federico Casals y después Jorge Ibargüengoitia, sí, el mismo que escribió eh, grandísimas obras eh, de la literatura mexicana, por supuesto, que pues ya hemos reseñado en algún momento aquí para Libro Claroscuro, por supuesto, que es favorita de Carolina, Los Relámpagos de Agosto. Y ahora llega este libro que se llama Las Muertas. Sí, claro, está basado en la historia de las Poquianas, las máximas asesinas seriales, si es la expresión correcta, que ha existido en México. Estas mujeres, pues bueno, tienen un cruento pasado en Jalisco y en Guanajuato. Eh, Dicen en su haber hubo más o menos más de 100 muertos ocasionados por ellas y que se dedicaban a la trata de personas, al proxenetismo y por supuesto prostituían a mujeres menores de edad, ¿no? Este libro lo publica en el 70 y poquitos, 76 si no mal recuerdo, Jorge Ibargüengoitia. Y lo agradable del libro, a pesar de la historia tan difícil y tan compleja que puede ser esta historia que cuenta sobre un pasado turbio en México, es realmente la forma en que nos contextualiza y nos va introduciendo a las hermanas Baladro, que realmente son las Poquianchis, que en la vida real eran cuatro, pero acá en el libro son tres, y como una cuestión de amor, es decir, el vínculo entre Simón y Serafina Baladro acaba siendo lo que delate todos los crímenes y fechorías que cometían las hermanas Baladro para todas las mujeres que contrataban, a las cuales pues iban a pueblos cercanos y les ofrecían un trabajo pues donde les iban a retribuir bastante bien y acababan siendo pues internadas o más bien secuestradas dentro de alguno de los burdeles que tenían las hermanas Baladro y las prostituían. Esto llegaba a edades, pues la verdad que preocupantes, ¿no? De entre 12 y 15 años, 12 y 16 años. Cuando las mujeres llegaban a los 25 pues las asesinaban y pues obviamente si quedaban embarazadas, pues las obligaban a abortar. Esto no lo menciona de esta forma Ibargüengoitia con su maestría en su pluma y en su prosa, pero más bien con un nutrido sarcasmo va platicando como en por decirlo así, un reportaje novela por cada uno de los personajes que entran en la historia, desde las hermanas Baladro, el hijo de las hermanas Baladro, el gran amor de Serafina Baladro, el comandante, el esposo de una de las hermanas. Y bueno, realmente en algún momento pues van saliendo las mujeres y cómo intentaron ir tomando venganza de sus captoras, ¿no? Entonces, la forma en que te va platicando esta historia Jorge Ibargüengoitia, sí es un contexto completamente histórico, sí es una historia totalmente pues difícil, lo que seguramente marcó la vida en México, pues ya tiene pues más o menos en su haber casi 60 años y aún así no se te hace un libro complejo, no se te hace un libro terrorífico, porque trata de temas terroríficos, sí, pero a la vez tiene esta peculiaridad de la forma en que platica las cosas Jorge Ibargüengoitia, te hace, valga la expresión, amigable la lectura de este tipo de crímenes y sucesos que acontecieron en aquel entonces.
La verdad es que me gustó bastante la forma en que narra este libro, la historia de las hermanas Baladro, y cómo va desmenuzando poco a poco la historia de cada uno de los personajes. Y sí, como es como un fotoreportaje periodístico, no es foto, es reportaje periodístico, y cómo va incluyendo a cada una de las participantes en esta historia. Por supuesto, las hermanas Baladro, sus amores, sus amantes, sus hijos, y bueno, todas las personas que estuvieron inmiscuidas en este crimen. Aparentemente dice la historia que todas las hermanas fueron condenadas a 40 años de cárcel y solamente una de ellas consiguió morir en libertad. Acá pues no es tan explícito en el libro todo lo que les pasa, pero sí la forma y manejo de los tiempos te hace ver que en ese entonces, y es algo muy mexicano, o sea, realmente los que somos mexicanos y leemos este libro, te recuerda a la historia de México vieja, la historia de México de lo que ha pasado y se nos hace algo muy natural. No podemos decir gracioso, porque en sí el tema no es gracioso, pero sí la forma en que nos lo narra a mí me dio un vuelco en la cara, una sonrisa me abrió completamente el leer esta historia y cómo lo cuenta Jorge Ibargüengoitia. No en balde, pues fue uno de los más grandes escritores mexicanos, o ha sido, y ha tenido tanto, bueno, tuvo, perdón, murió en el 83 de una forma pues también poco convencional. Pues tuvo tantas becas y tantas oportunidades de su escritura, escribió en muchísimos géneros, cuento, teatro, novela, poesía un poquito, y inclusive en este, pues por decirlo así, en cierta forma como relato policíaco, aunque no es el caso. Pero sí es muy relevante cómo platica esta historia de las Poquianchis o de las hermanas Baladro y cómo nos recuerda esta historia mexicana de hace tantos años, que, como les decía, después fue llevada por Jorge Casals al cine y ya después se la toma en este libro. Y pues bueno, por más que trata de maquillar la historia y los personajes, pues todos los que tuvieron acceso a esa historia en su momento, pues tuvieron una forma amena, en cierta manera clara y en otro lado agradable y respetuosa de contar esta historia, ¿no? Entonces eso es lo que se valora mucho. Jorge Ibargüengoitia, por supuesto que siempre ha tenido esa característica de contar con una notable viveza y con una notable realidad la historia que ha pasado en México, y por eso es que ahora llega aquí al libro Claroscuro. Es un gran libro. La verdad es que no me dan ganas de platicar mucho porque si tú te metes a buscar un poco en Google o en cualquier navegador algo de las Poquianchis, algo de Federico Casals, perdón, o algo de Jorge Ibargüengoitia con las muertas, pues vas a encontrar un chorro de información de este libro. Es un libro muy pequeñito, pero vale la pena leerlo. ¿Por qué? Porque sí es un poco la historia de México, pero ¿por qué es la historia de México? No por estos asesinatos y por estas hermanas terribles o las mayores asesinas seriales que existieron en México, sino más bien por la forma en que Jorge Ibargüengoitia nos trae una historia sumamente tétrica de una forma medianamente agradable y aceptable, ¿no? Entonces, es uno de esos libros que quizá, sin lugar a dudas, podría haber estado en el Club de los Chatulus, pero pues se nos atraviesa ahora en libro claroscuro. Con mucho gusto lo traemos para ustedes, esperando se acerquen a él y lo puedan escuchar o leer, o en su defecto, más bien, escuchar, leer y en su momento puedan compartirlo con las nuevas generaciones que muchas veces nos hace falta sorprenderlos con estas historias de antaño en México que realmente impactan y nos dan tantos motivos o más bien esas capacidades de asombro que luego ya no tenemos o nos asombramos por cualquier cosa, y este tipo de historias te parecen tan increíbles que hayan pasado tantos años y hoy en día nos aparecería algo inalcanzable, pero existió. Entonces no porque sea algo terrible no se tenga que contar, y no porque sea algo tan terrible no se tenga que recordar. Y una buena forma de recordarles con esta forma y con este libro que escribió Jorge Ibargüengoitia, el caso de las hermanas Baladro. Este libro fue Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Yo soy Pavel Velasco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.